Muy bien, vamos a grabar la clase. Muy bien, en esta lección número 10 hablamos acerca del trato a la familia de Dios. ¿Cómo nos comportamos nosotros en la iglesia? ¿Cómo nos comportamos con la familia de Dios cuando nos la topamos en la calle? Con nuestra propia familia de Dios, hablando de nuestra familia. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos tratamos? Qué importante para cada uno de nosotros es que las opiniones realmente nos interesen, nos importen, para que sea una medida hablando de nuestro carácter. Claro que pueden haber opiniones duras, crudas, falsas, pero tenemos que prestar atención a esas opiniones que realmente nos tienen que interesar, y es la opinión de Dios a través de las escrituras, porque la opinión más importante tiene que ser la de Dios, porque Dios ve por encima de todo. Dios puede ver los pensamientos que hay en nuestra mente, pero también ve las intenciones que hay en nuestro corazón. Y me gustaría que lo enfoquen ustedes, este pensamiento, hablando acerca de el trato, ¿sí? A la familia de Dios. Cuando hablamos de trato, bueno, hay un versículo que se ha denominado la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, dice, así hacedlo también vosotros con ellos. Algunos han dicho, como me trates, te trato. ¿Qué tan bíblico cristiano puede ser esto? Como me trates, te trato. Bueno, si Jesús tratara o hubiera tratado a las personas como a él lo trataron, hubiera dicho, Dios manda dos rayos. Si un ángel destruyó a más de 100,000 personas, Señor, con tres ángeles que mandes, con eso. Jesús no trató como lo trataron. Su comportamiento siempre estuvo por encima de todas las expectativas. Siempre su pensamiento y su actuar fueron totalmente diferentes. Entonces, tomando relevancia, Romanos 12:2 dice que para cambiar nuestra manera de ser, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. El pensamiento de Jesús no se amoldó al pensamiento griego, grecorromano, sino que entendió la mente humana, pero siempre estuvo por encima de ese pensamiento. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías? Que los pensamientos del Señor están por encima de los nuestros, porque siempre es un pensamiento de calidad. Siempre va a tomar las mejores decisiones partiendo de lo que nosotros podemos decir. Lo he pensado, lo he razonado y Dios es sabio por la eternidad. Entonces tenemos mucho que aprender en cuanto al trato, usando esto como introducción, hablando del trato a la familia de Dios. ¿Sí? Vamos a el capítulo 5. Acuérdense que estamos en las epístolas pastorales. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, y vamos a leer el primer versículo. Se los voy a leer en dos versiones, Reina Valera y Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. La Nueva Traducción Viviente dice, no le hables con aspereza, y es aquí donde llama nuestra atención. No le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Ahora, cuando habla aquí acerca de tu propio padre, ahorita les comento esto, después a los jóvenes les dice, y dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Ok. Pablo le habla en un contexto bíblico, tomando en cuenta la importancia de las escrituras, tomando en cuenta uno de los mandamientos donde dice que debemos honrar a nuestros padres. Entonces, un
hijo de Dios, ¿cómo va a hablarle a su padre? Bueno, no nos vamos a desviar del tema, pero yo sé que el Señor es grande y poderoso para sanar heridas que pudieron haber surgido en el corazón. Pero tú como cristiano, tú como hijo de Dios, tú tienes que mantener una calidad de pensamiento que esté de acuerdo a las escrituras. Entonces, la pregunta sería, que yo le hablo correctamente a mi padre o le hablé, porque el versículo dice en la nueva traducción viviente que nosotros debemos hablar, no debemos hablar con aspereza al hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Y este es el primer punto, que al anciano debemos hablarle con respeto, ¿sí? Hablarle con amor. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Hay algo que quiero que ustedes recuerden que les va a ayudar mucho para sus investigaciones, que el contexto cuando se estudia una palabra es el que rige, el que nos ayuda a la interpretación, porque si tú te vas directamente a la interpretación de la palabra sin tomar en cuenta, aunque suene repetitivo, yo sé que va a llegar el momento en el que ya no se los tenga que repetir, les va a ayudar para la aplicación, no que estás buscando, sino la interpretación que te dice la palabra de Dios. Entonces, en esta parte, cuando habla de los ancianos, se habla de una manera literal, habla de una persona adulta, ¿sí? El anciano puede referirse ciertamente a un oficial de la iglesia, pero la mención de las cuatro generaciones en este capítulo indica que habla de una persona de edad adulta. Por eso dice Pablo, no reprendas al anciano. Pablo le indica a Timoteo que los hombres ancianos normalmente no deben ser reprendidos. Un pastor joven como Timoteo debe pastorearlos fielmente, pero con el debido respeto hacia los años de los adultos, hacia los ancianos. Cualquier persona consagrada mostrará respeto a los ancianos. Cualquier persona consagrada. Así es que, hermanos, si ustedes están consagrados y están dedicados al Señor, ¿cómo tenemos que hablarle a las personas adultas? Con respeto. En parte de la historia de México y parte de la educación era que cuando tú veías a un adulto en la calle o cuando el profesor entraba o un profesor se paraba en la puerta de tu salón o llegaba una persona adulta a tu casa, tú te parabas, te ponías de pie y les decías buenos días, buenas tardes o buenas noches, con respeto a la persona adulta. Poco a poco se ha ido perdiendo eso, aunque lo enseñes. Pero bueno, sin desviarnos del tema, fíjense lo que dice Levítico 19:32. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás. ¿De dónde tomamos la educación? De la palabra de Dios. Y honrarás el rostro del anciano. O sea, un respeto. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Nos levantaremos y mostraremos respeto. Otro versículo, Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia, en el camino de Dios. Qué privilegio y qué bendición lo estamos viendo. Es envejecer, pero en los caminos del Señor. Bueno, no sé, puede ser diferente el trato que ustedes tengan con algunos hermanos adultos, pero muchas veces somos dados a tutearlos.
Oye, ¿cómo estás? Fíjate que me fue igual que a ti, y el hermano tiene 60, 70 años. Tenemos que mostrarle un respeto. En la gramática o en el lenguaje maya, es muy difícil que a alguien se le pueda decir usted porque no existe, está directamente el tú. Entonces, en nuestra gramática y vocabulario, nosotros sí podemos llamarle a una persona con respeto a usted, a menos que ella diga, tutéame. Pero qué bonito se escucha poder honrar a una persona adulta. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Se ve bien, pero eso ya depende de la relación que tú tengas con tu hermano adulto, pero yo les recomiendo que rindamos ese respeto y que mejor le hablemos de usted, pero esa es decisión suya. La Biblia nos enseña que debemos honrarnos, ¿sí? Y más que con nuestro vocabulario al hablarle de usted con los hechos, pero aquí podemos combinar hechos y palabras. Sigue diciendo, la palabra eh, exhortar. Hay otra razón por la que es mejor exhortar que reprender a un anciano. Tal vez simplemente no reciba la reprimenda y te diga, ¿quién eres tú? Joven, niño. La palabra exhortar es paracaleo, que es llamar cerca o estar cerca. Es decir, que lo invitas, que vas a consolarlo, que lo vas a animar, que vas a confortar, que puedes consolar su corazón, pero lo invitas a estar cerca. En cambio, la palabra eh, reprendas, ¿sí? Es epipleso, reprendas, no reprender, reprendas, epipleso. ¿Qué significa? ¿Por qué es mejor en este contexto exhortar que reprenderlo? Cuando le dice Pablo a Timoteo, no lo reprendas. Epipleso, en su definición es golpear a. ¿Cuántas veces hemos sido duros con nuestras palabras y cómo golpeamos con nuestras palabras? Golpear a, epipleso, reprendas. Ok. Miren, el verbo del griego antiguo utilizado para reprendas no es la palabra que normalmente se utiliza para reprender, la que se usa en el Nuevo Testamento, reprender. Este versículo 5:1 es el único lugar en el que se utiliza esta palabra y literalmente significa golpear a, ser áspero, ser duro con tus palabras, ser duro con tu trato. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mejor exhorta, no reprendas, no seas áspero, como dice la nueva traducción viviente. Sí, en la carta a Timoteo y en otro lugar ustedes pueden encontrar la palabra reprender, reprende y exhorta que ya hemos leído, pero en este contexto la palabra reprendas en su significado dice golpear a, ser áspero. Es totalmente diferente. Por eso es importante ir al contexto. Y sé que se les va a quedar grabado. Bueno, al hablar de los ancianos, es el primer grupo de la familia de Dios, el trato a los ancianos. Debemos de tratarlos con amor, hablarles con respeto, pero eso no quiere decir que no como líder o como pastor puedas llamarle la atención a una persona adulta. Claro que se le puede llamar la atención a una persona adulta, siguiendo los parámetros que la palabra de Dios te dice. Pues miren, tengo escasos 45 años, escasos. Tengo hermanos que tienen
hasta 70 o poquito más de 70 años. Y si ellos me respetan, si ellos honran el ministerio, yo también tengo que honrarlos a ellos y escucharlos y hablar con ellos, con amor, con la palabra del Señor, no enseñoreándome de ellos y siendo áspero, porque es mejor exhortarlos, animarlos, a decirles que estén cerca para poder hablar con ellos hasta llegar con el látigo. Entonces, si hay un respeto de ambos, es mejor, hermanos. Es mucho mejor. ¿Por qué? Miren, en el segundo grupo, cuando le habla a los jóvenes, a los más jóvenes, algunos han dicho que el contexto en el que estamos hablando, cuando se refiere a los más jóvenes, está hablando de, según la cultura no aplicable en todos los lugares, está hablando de jóvenes tal vez de 40 años para abajo. Así es que, pues, estamos bien, ¿verdad? Estamos excelente. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que dice la palabra a, vaya, a Timoteo, cuando le está diciendo claramente que él sí tiene que hablarle a los jóvenes como si fueran sus hermanos. A los más jóvenes, estos debían ser tratados como hermanos, esto es, como a compañeros y amigos en la obra del evangelio, pero sin el respeto que merece un hombre mayor. El hombre mayor que ha estado envejeciendo en los caminos del Señor merece un respeto mayor. Miren, primera de Timoteo, perdón, primera de Pedro, capítulo 5 del versículo 1 al 3, vamos a ir un poquito rápido. Primera de Pedro 5 del 1 al 3, dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, ¿sí? Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces tenemos que cuidar de manera voluntaria, debemos ser honestos al cuidarla, debemos apacentar, ¿sí? Cuidándola, siendo ejemplos de ella. En este punto llevamos dos grupos, a los ancianos y a los jóvenes. Y es muy claro Pablo cuando le dice a Timoteo cómo tenemos que hablar y cómo tenemos también que tratarnos. Primera de Timoteo 5:2. ¿Listos? Primera de Timoteo 5:2. A las ancianas como a madres. Acuérdense que hablamos del trato a la familia de Dios. A las jovencitas como hermanas, con toda pureza. El grupo número 3 habla de las ancianas. Estas deben ser tratadas como madres, con el respeto y la honra que merece su edad. Un pastor joven, en este caso lo he experimentado, debe aceptar y apreciar cierta cantidad de cuidados maternales por parte de algunas de las ancianas de la iglesia. Y claro, y es apropiado honrarlas como tal. De repente las hermanas me traen un pastelito, nos llevan comida, nos invitan a algo. Qué hermoso, qué hermoso. En Valladolid, una hermana ancianita que ya está con el Señor, ella iba guardando su dinerito semana tras semana y juntaba cierta cantidad y al mes o a los 2 meses me saludaba, me daba la mano y me daba una cantidad de dinero y le digo, no, hermana, yo estoy para darle. Y me dijo, no, dice, déjeme honrar. Y
se quiebra uno, se te salen las lágrimas porque ves el amor, hermanos que nos han mandado ofrendas, hermanas dentro de las iglesias que de repente, pastor, estoy llorando por usted y te dan un abrazo. Híjole, cómo bendice el corazón eso. Y hay que honrarlas, hay que honrarlas. A las jovencitas, el grupo número 4. Estas mujeres jóvenes deben ser tratadas como hermanas, le dice Pablo a Timoteo. Como cualquier hombre de Dios, debía asegurarse de que su conducta hacia las jóvenes siempre fuera irreprochable. Un hombre consagrado no debe ser coqueto ni provocador y no debe utilizar el lenguaje del doble sentido. Más claro, ni el agua, ¿verdad? Vamos a Primera de Timoteo 5:3. Listos. Primera de Timoteo 5:3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y aquí escuchen, porque esto se nos puede presentar a todos de una manera diferente, si pastoreas o si estás liderando. Honra a las viudas que en verdad lo son. Hablamos del grupo número 5, las viudas que en verdad lo son. ¿Sí? Honra a las viudas. Bueno, en los días en los que fue escrito el Nuevo Testamento, no había ningún sistema de asistencia social del gobierno. En ese tiempo había una clase especialmente vulnerable y eran las viudas de edad avanzada. No, ellas no tenían una forma de recibir un apoyo de un marido o de hijos adultos, sin manera de cuidar pues adecuadamente de sí mismas. Estas son las viudas que en verdad lo son, que no tienen a nadie. Pero dice Pablo, honra. Y la palabra honra se los defino. Uno de los significados de la palabra honrar es apoyar, sostener. Y aquí es más evidente que debe tomarse en ese sentido, sostener. Entonces, los principios que se revelan aquí son extremadamente relevantes hoy en día cuando muchos ven a la iglesia como un lugar donde el pobre y el necesitado pueden llegar a pedir una ayuda económica. No sé si a ustedes les han dicho, oye, puedes hablar con tu pastor y decirle que si nos pueden apoyar económicamente. Un día nos hablaron para pedirnos una cantidad muy grande y la verdad no estábamos en posición de poder ayudar a alguien, porque tenemos nosotros la grande responsabilidad de ser administradores, pero de una manera sabia y correcta. Bueno, porque aquí lo dice, ¿no? Que puede llegar el pobre y puede llegar el necesitado, y cuando tú no puedes o no está la iglesia en capacidad de ayudarte, dicen, lo primero, y no son cristianos, ¿dónde está el amor de Dios? Aquí nosotros tenemos que ayudar a las viudas que verdaderamente lo son. Este es el punto. Aquellas que en verdad eran viudas tenían que recibir honra. Entonces, lo que en este contexto significa apoyo económico, aunque en una forma digna, en una forma honrosa, donde realmente sea una ayuda sabia, porque no tienen a nadie más. Escuchamos un día un testimonio del pastor Chuy donde una ancianita llegaba y daba su diezmo, pero esta ancianita no tenía quien le ayudara y ella viajaba por más de una hora, pagaba su renta, pero aún así era fiel en sus ofrendas y sus diezmos. Y un día el pastor se enteró de este caso y la iglesia comenzó a ayudarle pagando
la renta de un lugar mejor que en el que estaba viviendo. Una verdadera viuda. Pero fíjense, el corazón de la viuda es como la que describe Jesús, que dio todo lo que tenía. Y cuando honras con todo lo que tienes, Dios te va a honrar y va a usar a la iglesia. Y como iglesia tenemos que nosotros, sincera y verdaderamente, por principio bíblico, ayudar a las que verdaderamente son viudas. Sea una iglesia pequeña o sea una iglesia grande, si esta viuda no tiene a nadie más, se le puede ayudar de acuerdo a la medida y posibilidades de la iglesia, de una manera honrada y digna. Fíjense, vamos a usar la nueva traducción viviente en unos pasajes. Primera de Timoteo capítulo 5 del 4 al 6. Ahí vamos a ir directamente a usar esta traducción porque es muy clara en lo que dice, ¿sí? Hemos estado viendo 5 grupos. El último son las viudas, pero también describe a otras viudas jóvenes y otras que no son en sí viudas. Fíjense, Primera de Timoteo 5 del 4 al 6 en la nueva traducción viviente. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios? Que nosotros cuidemos de nuestros padres. Si tenemos a un padre solo, aquí está hablando de las viudas, si tenemos a una mujer sola, pero tiene hijos o tiene nietos, la primera responsabilidad es de la familia. Y nos han tocado casos así donde hemos tenido que enseñarle a la iglesia y enseñarle a la familia que la responsabilidad antes de ser de la iglesia es de la familia, es de ellos, porque estarían deshonrando a sus padres al abandonarlos, al dejarlos. Y la iglesia puede ayudar en lo que pueda, pero la primera responsable es la familia, si tiene hijos y si tiene nietos. Y esto dice el texto que le agrada a Dios. Y si esto le agrada a Dios, quiere decir que tu vida, al hacer este tipo de acciones, le está agradando, estás demostrando tu vida de devoción. Versículo 5. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es alguien que ha puesto su esperanza en Dios, o sea, se ha consagrado totalmente. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda, porque no depende de nadie más y su esperanza totalmente es el Señor. Día y noche ora. Y nos han tocado unas mujeres espiritualmente tan hermosas, tan consagradas, tan dedicadas a la oración, que Dios las atiende y se me viene a la memoria, como alguien dijo por ahí, cuando el Señor dice, si el Señor tiene cuidado de los pajarillos y de las flores, ¿cuánto más va a tener cuidado de uno de sus hijos? Y si está consagrada a la oración al Señor día y noche, el Señor la va a escuchar, definitivamente, pero ¿cómo tiene que estar consagrada al Señor? Y eso implica mucho. Versículo 6. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Y qué fuerte, porque está hablando del placer carnal. Está hablando de las que se desvían del camino del Señor. ¿De quién está hablando específicamente? De las que apostatan, de las que abandonan la fe y van tras los placeres de la carne. Dice claramente el versículo, está espiritualmente muerta en vida. Qué fuerte. Versículos 7 y 8 en la Reina Valera.
Listos. 7 y 8. Manda también estas cosas, de todo lo ya mencionado, para que sean irreprensibles. ¿Qué quiere decir? Para que pues no tengan nada que en su momento reclamarles. 8. Porque si alguno no provee para los suyos, hablando primero de su familia y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjense cómo lo menciona Pablo, ¿no? Es como abandonar la fe y es como alguien que pues no practica lo que vive, ¿no? Es como un incrédulo. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero los que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe y habla de la fe verdadera y son peores que los incrédulos. La palabra de Dios para todos dice al final, niega la fe y es peor que el que no cree, es peor que un incrédulo, porque estamos se supone de asegurar que ya sabemos que tenemos a quien cuidar si hemos leído la palabra de Dios, pero si no proveemos para los de nuestra casa, es como dicen, eh, candil de la calle y oscuridad en tu casa. Tenemos que ser luz en todas partes. Versículo 9 y 10, todo en adelante en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Timoteo 5, 9 y 10. Nueva Traducción Viviente hasta terminar el versículo 16. Fíjense lo que dice. Para que una viuda esté en la lista, hay que tener en cuenta esto, en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. Quiere decir eh, que solamente tuvo un marido, ¿no? En el versículo 9. Para algunos ha sido duro, cada caso se puede analizar de manera particular, pero está hablando de que haya sido esposa de un solo marido. Sea puesta en la lista solo la viuda menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Pero ¿cuántos años marca la Biblia? Es claro, ¿verdad? Nosotros queremos poner en la lista, tal vez sin consultar la Biblia, pero la Biblia tiene cuidado hasta del más mínimo detalle. Tiene que tener al menos 60 años. Versículo 10. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos. Fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes. La Reina Valera diría que le lavó los pies a los siervos, no a los santos. ¿Se acuerdan ustedes quién sirvió con humildad a los discípulos lavándole los pies? Cristo, Cristo sirvió con humildad. ¿Cómo tenemos que servir o cómo dice la Biblia que tiene que tener esta que es verdadera viuda, que haya servido con humildad, ¿sí? A otros creyentes? Ha ayudado a los que están en dificultades. Ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. Entonces, con estas características que menciona la Biblia, habla de una mujer que ha vivido consagrada y que Dios, a través de la iglesia, de los hermanos de la fe, la quiere honrar, la quiere bendecir, pero a la verdadera viuda. Versículo 11 en adelante. Las viudas más jóvenes no deberían estar en esta lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse.
Les pregunto, ¿está equivocada la Biblia o tiene toda la razón? La Biblia tiene toda la razón, porque hemos visto casos en todas las iglesias, que una viuda joven, de hecho, aconsejada por el pastor o por líderes o por hermanos, vamos a orar, eres viuda, estás libre. Y si es la voluntad de Dios, que así sea, ¿verdad? Pero la Biblia tiene razón cuando dice, las viudas más jóvenes no deberían estar en esta lista porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. Algunos piensan que a pesar de leer estos versículos, no tienen derecho o no tienen la libertad, pero aquí la Biblia dice otra cosa. Y cada caso, hermanos, deben estudiarlo de manera particular. Estudien cada caso de manera particular para no adelantarse a tal vez hacer un juicio y decir, nadie puede. Versículo 12. De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. Versículo 13. Y si está en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa. No sé si ustedes tienen sus Biblias en la Nueva Traducción Viviente, pero dice, andará de casa en casa, ¿qué? Chismeando. El chisme es su pan de cada día, ¿no? Andará chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. A estas mujeres hay que conseguirles una vida personal o hay que orar para que se casen en orden y no se metan en la vida de los demás porque la Biblia tiene razón. La Biblia no se equivoca, hermanos. Versículo 14. Así que, fíjense lo que dice, ¿eh? Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a ¿qué? A casarse. Aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, si la viuda quiere, ¿verdad? Porque tampoco, mira, hermana, es que aquí dice la Biblia que usted se tiene que casar para que no ande de chismosa. Pues no, ¿verdad? Tenemos que ser sabios al comunicar esta verdad bíblica. Tal vez la hermana diga, no, ya con uno fue suficiente a consagrarme para el Señor. Y conocemos personalmente mujeres que han decidido ya consagrarse al Señor. Así es que, si así están bien, ni le mueva. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos, si está en edad, y que cuiden de sus propios hogares, no cuiden el hogar ajeno. Entonces, el enemigo, Satanás, no podrá decir nada en contra de ella. Pero le dice Pablo a Timoteo, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Son las que apostatan, ¿sí? Y se alejan de los caminos del Señor y cambian los placeres físicos por su consagración a Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo, me temo que algunas ya se han descarriado. Versículo 16. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, deben cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces, la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Esto ha sido en su punto algo controversial, pero tenemos que ser bíblicos, ¿sí? Por eso Pablo
concluye con un principio que él ya había hecho alusión 3 veces en Timoteo, o en este capítulo, versículo 4, 5 y 8, que la responsabilidad, si tiene parientes, ¿sí? Debe ser primero de los parientes, los que están en el hogar. La iglesia apoyará a las que realmente estén desamparadas y que lleven vidas consagradas. Y eso ya es un punto de responsabilidad del pastor, de los líderes, analizar a quién verdaderamente se tiene que ayudar. Es claro, hermanos, el mensaje que da Pablo acerca de el trato a la familia de Dios. Nosotros tenemos que tener amor, paciencia. Nuestra lengua tiene que estar conectada con nuestro corazón, un corazón consagrado al Señor para tratar bien a nuestra familia y a la familia de Dios. Porque recuerden que somos hermanos en la fe y debemos tratarnos de una manera correcta, ayudarnos, apoyarnos, sostenernos, bendecirnos, levantarnos. Pablo manda que a todo este grupo que les he mencionado los tratemos bien. Más si eres pastor, si tienes un cargo dentro de la iglesia, tienes que tener un vocabulario suave, ligero, lleno de amor y de misericordia, pero también listo y preparado para exhortar a quien tenga que ser exhortado. Pero el Señor nos ayudará con eso, ¿verdad? Y con ese tema. Entonces, partamos, hermanos, de que para tener un buen trato hacia toda la familia de Dios, tenemos que tener una buena relación con el Señor para que sea de manera natural, siguiendo el ejemplo de el Señor Jesús, como trataba a todos los que se acercaban a él, ¿verdad? Se acercó a él, con este ejemplo termino, un ciego, y le gritaba, Jesús, Jesús, y Jesús le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Que recobre la vista. Y Jesús tuvo misericordia y le dijo, recobra la vista. Y a veces los mismos discípulos estaban en una etapa de formación, trataban de impedir que se acercaran estas personas, pero el trato de Jesús siempre transformó la vida de esas personas. El trato que tú le des a una persona puede ayudar a que su carácter sea mejor y su vida sea bendecida, como lo han hecho contigo. Les decía la regla de oro. Así que así que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así hacedlo vosotros con ellos. Tratemos a nuestros hermanos con amor y sigamos el ejemplo de Jesús. Hasta aquí terminamos la lección número 10.